Buenos días, hermanos. Pues ya estamos a 2 de marzo, ¿verdad? Progresando nuestro año, nuestra vida. Y ojalá que sea un progreso también en lo espiritual, dejando a un lado cada vez nuestro pecado, ¿verdad? Lo malo que hemos hecho. Y pues sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Que el Señor nos siga ayudando, que el amor de Dios nos siga invitando. El amor de Dios nos sigue invitando a un cambio de vida, a un dejar el pecado. Me encanta cómo dice el primer viernes de Cuaresma, dice: cuando quites tu mirada amenazadora y quites tu pie sobre el cuello de tu hermano, yo te bendeciré. Así es que pues todo esto que explicamos, que leemos, que reflexionamos del Espíritu Santo, nos ayude para esto. Hoy pues, ¿qué nos presenta este libro en este 2 de marzo? Dice, hermosísimo hoy: la acción del Espíritu Santo se caracteriza por la alegría y el entusiasmo. Debe ser un estado natural en nuestro, la alegría, hermanos. Aunque nos hayan hecho, nos hayan herido tanto, nos hayan golpeado, nos hayan pateado el hígado, lo que sea, hermanos. En el cristiano, la alegría no se debe perder. He oído expresiones de algunas personas que dicen: esa es mi cara. Mentira. Porque el Espíritu Santo, Dios, nos ha dado un corazón alegre. Pero hemos dejado que los demás nos hayan afectado en nuestro corazón. Y además, ese entusiasmo sobre todo en estos momentos de pandemia, hermanos. Entusiasmo que vemos muchas cosas negativas a nuestro alrededor. El Espíritu Santo te da ese entusiasmo. Solamente pensemos, ¿verdad?, desde los primeros días de nuestra iglesia. Qué difícil. Si los apóstoles hubieran dicho y los discípulos: no, pues no se puede. Pues ¿cómo vamos a llegar a todo el mundo? Pues ahí se hubiera quedado la evangelización y se hubiera acabado la obra de Dios. Pero no, el Espíritu Santo les dio un gran entusiasmo, ¿verdad? Bien, este entusiasmo, hay un ejemplo hermosísimo en el libro de, en el libro de Lucas. Hay un ejemplazo cuando se narra lo que sucedió con los discípulos de Maús. Es muy largo, pero lo importante es esto, que cuando se dieron cuenta que era Jesús, ¿cómo dijeron? Con razón ardía nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos hace eso, que nos arda el corazón de la obra de Dios, que nos arda el corazón para buscar a Dios. Dice también nuestro libro: porque para la obra evangelizadora y para cualquier otra tarea, el Espíritu derrama admirablemente multitud de dones que nos enriquecen para prestar un buen servicio a los hombres. Eso se llaman los carismas. Esto lo pueden ver ustedes en 1 Corintios 12. El Espíritu Santo viene a darnos ciertos dones y cualidades, no solamente para la evangelización, sino para la convivencia familiar, la convivencia social. Sobre todo nos da carisma para fortalecernos y animarnos a pesar de todo el dolor que estamos viendo. Un carisma es una arma, una herramienta que el Espíritu Santo te da para hacer la obra de Dios. Y Dios nos ha llenado de carismas, pero no nos damos cuenta porque realmente nosotros los curas y nuestra iglesia a veces no nos hablan de eso, los carismas que tenemos. Y recordemos que hay carismas naturales y extraordinarios. Esos carismas son dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué son los carismas? Para ayudar a nuestros hermanos. Claro, empezando en tu casa, empezando con tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿verdad? Después quizás papás, abuelitos, etcétera. Pero lo importante es que te des cuenta que Dios te ha dado carismas, pero no te has dado cuenta. Es decir, a veces no nos damos cuenta que yo tengo dones más hermosos que otra persona. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, el envidiar que una persona cante muy bonito. Es un carisma que Dios le ha dado.
Pero a mí a lo mejor me ha dado otro carisma, y quizás más hermoso, ¿verdad? Que el canto. El carisma de ayudar a los demás, el carisma de entender a los demás. Pues bien, hermanos, hace ratito les decía que hay dones extraordinarios y ordinarios. ¿Cuáles son esos ordinarios? Pues lo que he dicho, ¿verdad? Saber cantar, saber cocinar, saber matemáticas, saber química, saber manualidades, saber cantar, saber tocar la guitarra. Muchísimos dones que Dios nos ha dado para ayudar a los demás. Pero hay dones extraordinarios que, sobre todo en los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo, nos hablan de esos extraordinarios, hermanos. Yo, gracias a Dios, he conocido tanto sacerdotes como personas laicas como ustedes, que no son ni monjitas ni sacerdotes, que tienen, por ejemplo, el don de sanación, el don de liberación. Nunca se me ha olvidado un ejemplo que en un retiro nos ponía una mujer muy santa de República Dominicana, María San Giovanni. Si gustan buscarla en internet, María San Giovanni. Dicen que en una ocasión la llevaron con una muchacha que estaba paralítica. Y claro, cuando es un problema espiritual, no hay ningún examen que pueda detectar ese mal espiritual. Por eso a veces, cuando cometemos pecados o cuando nos hacen algún daño, ni los doctores, ni el hospital, ni nada. Ese es el problema a veces, voy a salirme un poquito del tema, es precisamente lo que a veces la gente, ¿verdad? Cuando no ve solución en la medicina, en los análisis, comienza a buscar limpias, personas que les lean el futuro, etcétera. Pero no. Entonces, siguiendo el ejemplo de María San Giovanni, dice que fue a ver a esta muchacha que estaba paralítica y nadie sabía por qué estaba paralítica. Y ella se puso a orar. Y ella tenía un don extraordinario de que Dios le concedía la gracia de ver cosas que no cualquier persona ve. Y entonces nos contaba que cuando estaba orando, dice que de repente vio a un señor muy alto, todo de negro, ¿verdad? De sombrero negro. Se le hizo raro. Entonces le preguntó a la muchacha que estaba paralizada que qué entendía o qué sabía o qué era un hombre alto, de negro, todo de negro y de sombrero negro. Y ella le comentó que en un callejón allá en su tierra, pues le salió un hombre así, todo vestido de negro, con un sombrero negro, que quiso abusar de ella. Entonces, pues, quién sabe qué tanto vivió esta muchacha, y entonces le dijo, sí, ¿verdad? Yo viví eso. Y entonces María San Giovanni comenzó a orar para que Dios sanara su corazón de esa muchacha. Y esa muchacha sanó. Esos son dones extraordinarios que yo sé que muchos de ustedes tienen esos dones. Yo me acuerdo que el padre Emiliano Tardif también tenía este don impresionante. Gracias a Dios me concedió estar en algunas reuniones con él y en una ocasión Dios me sanó a través de su oración de una gastritis brutal que tenía. Él nos contaba que en una ocasión lo invitaron a predicar en un lugar del África, no me acuerdo ahorita del África, el lugar, pero él nos contó que pues lo llevaron a un estadio, estaba repleto el estadio y pasó un musulmán por ahí. Pasó un musulmán y se le hizo raro ver tanta gente. Entonces fue a escuchar a ver qué pasaba. Y entonces comenzó el padre Emiliano Tardif a orar por sanación. Este musulmán sanó, no me acuerdo de qué, pero sanó. Y al día siguiente, después contaba este musulmán que invitó a otros musulmanes a ir, poquitos, 10. Pues muchos de ellos sanaron.
Al día siguiente llegaron más musulmanes. Al día siguiente más musulmanes y muchos de esos musulmanes sanaron. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? El poder tan impresionante de Dios, que Dios ama a todos por igual. Sí, es cierto que no podemos decir, pues entonces, si Dios ama a todos, pues vamos a hacernos protestantes, musulmanes. No, porque nosotros tenemos la verdad plena y tenemos que disfrutar de esa verdad, a pesar de los malos testimonios de nosotros los sacerdotes, obispos, etc. Pero qué impresionante, los dones que Dios regala. También en estos momentos me acuerdo, ¿verdad? Cuando yo comenzaba a conocer a Dios y a trabajar por Dios, fuimos a una comunidad, la comunidad de las Alamedas, ¿verdad? Ya municipio creo que de Atizapán. El chiste es que yo iba malísimo de la gripa, un calenturón, no podía hablar, la garganta cerrada, y fuimos precisamente a una iglesia donde estaba ahí un padre que tenía también el don de sanación. En paz descanse, él ya murió. Y entonces resulta que, pues yo creo que el padre me vio muy mal. Incluso le dije a la gente, yo no voy a hablar porque me siento pésimamente mal. Y entonces, y además estaba muy nervioso, como yo comenzaba en esto, estaba muy nervioso. Y entonces estaba ahí como temblando de la calentura, de estar delante de la gente. Y de repente yo sin pensar sentí una mano en mi hombro, ¿verdad? Pero no le tomé cuenta, como estaba tan nervioso. Y hermanos, ni pasó un minuto cuando Dios me sanó. Es ese Padre el que oró por mí para sanar. Es necesario estos dones, hermanos, hoy en día. Pero hay que pedírselos al Espíritu Santo. No estar viendo los dones de los demás. Y a mí me hubiera gustado, me gustaría tener ese don de, orar por las personas, tocar por las personas y sanar. Pero no. Dios me ha dado otros dones. Un don extraordinario, impresionante, la Eucaristía. ¡Qué don tan increíble! Porque en la Eucaristía todo sana a la gente, se libera, se alegran, porque Dios actúa a través de este don que me has dado. Tu hermano, cualquiera que lo estás viendo, cualquiera que estés viendo este video, pídele a Dios que te demuestre cuál es ese don extraordinario. El don extraordinario de saber aconsejar a las personas, de saber dirigirlas, de que Dios te da el don de entender lo que la otra persona quiere, porque a veces no entendemos. O el don de la visión, de ver hacia adelante. Hay muchas personas que tienen ese don. Gracias a Dios he conocido a mucha gente así, con dones impresionantes. Un padre que todavía vive en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. El padre, le decíamos el padre Chabelo, Isabel, que ese padre converte, ya sabía cuáles eran tus pecados, ¿verdad? Ya sabía cuáles eran tus pecados. Otro padre de la Ciudad de México, que a él le encantaba ir en metro, porque dice él que Dios le revelaba quién se quería suicidar en el metro. Y efectivamente, ¿verdad? Lo abordaba, lo invitaba, ¿verdad? A desayunar, a comer y a platicar. Muchísima gente este padre le liberó de la muerte. Por eso pidámosle más al Espíritu Santo. No sabemos todo eso que tenemos y lo tienes ya. Pero como estás tan distraído, tu pecado, tu maldad, la incredulidad, que la pandemia y que el gobierno, ¿verdad? Y que los políticos y las hilachas. No nos damos cuenta que tenemos que centrar nuestra vida en Dios. Yo también lo tengo que hacer. Centrar mi vida en Dios y pedirle, Señor, ¿verdad? Ayúdame a descubrir otros dones que tú me has dado. En fin, hermanos, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y que el Señor les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos el día de mañana.